La palabra pueblo no tiene la misma connotación en Sudamérica que en Europa occidental. Especialmente en Venezuela, pueblo, es la gente pobre y los marginales o, para usar un término más adecuado, los excluidos. Pueblo es también la clase media baja. La palabra pueblo en Venezuela nunca ha incluido a las clases medias y a la oligarquía. Tampoco incluye a los inmigrantes europeos ni a sus descendientes. Cuando en Venezuela alguien se refiere al pueblo, se refiere a las capas de las clases excluidas de la población, a los marginales, como se dice en el argot de las clases medias. En Europa, en cambio, cuando se habla de pueblo, la gente se refiere a toda la población. El pueblo inglés son todos los ingleses. El pueblo francés, son todos los franceses. El pueblo español, son todos los españoles y así. Todos sabemos cómo la gente de la oligarquía desprecia a nuestro pueblo formado por indígenas, afroamericanos, mulatos y mestizos. Capriles, como buen oligarca, también le tiene asco al pueblo. Chávez, en cambio, no le tiene asco al pueblo, ¿por qué? Porque Chávez es pueblo. Capriles Radonsky no. Capriles no es pueblo. Enrique Capriles es un caballo de Troya. Dentro de ese caballo de Troya está escondido el Opus Dei, los sectores ultracatólicos y derechistas, toda la oligarquía venezolana, buena parte de las clases medias altas enriquecidas con la corrupción durante la Cuarta República y el puntofijismo. También están los corruptos adecos, copellanos y oportunistas infiltrados en el gobierno de Chávez, que se hacen pasar por chavistas pero que no lo son de corazón. Pero que, como ahora son ricos, ya no quieren el gobierno de la chusma. También están dentro de ese caballo de Troya la clase media nueva rica mayamera. Si nos vamos al mundo de la fantasía, podemos pensar que Enrique Capriles sufrió una conversión religiosa, una especie de estado de santidad repentina y que de la noche a la mañana empezó a compadecerse de los pobres de Venezuela. Supongamos, pues, que Capriles cayó en una conversión religiosa cuando estaba en la cárcel por asaltar la embajada de Cuba y, de verdad, el tipo ahora le dio por abrazar a las viejitas de los barrios de Venezuela. Imaginemos, entonces, que, de verdad, ahora Capriles sienta pena por los pobres y las viejitas que él anda abrazando en los barrios que visita. Quizás, es verdad que Capriles, como leía tanto la Biblia en la cárcel, él ahora ande por los cerros sinceramente, abrazando viejitas que, sinceramente le dan lástima, a las que Capriles, sinceramente quiere ayudar. Puede ser. Eso, en cuanto a Capriles Radonsky, a Enrique como persona. Pero ese es Enrique Capriles, él, que pudiera ser, quizás, o supongamos, que sufrió una conversión religiosa y ahora está iluminado por Dios. Pero Enrique Capriles es el armazón de un caballo de Troya. Capriles está hecho de yeso, de cartón, de madera y rellenos de algodón. Lo que viene adentro no. Lo que viene adentro de ese caballo de Troya es lo que va a gobernar. Y lo que viene adentro de ese caballo de Troya sí que desprecia al pueblo venezolano. Esa gente sí le escupe al pueblo. La clase media mayamera sí le escupe al pueblo. La oligarquía sí le escupe al pueblo. Solo es cuestión de leer los comentarios escritos en la prensa por los opositores, o los comentarios a los vídeos que apoyan a Chávez para ver la calaña de la gente que está escondida dentro del caballo de Troya llamado Capriles. Esa gente, que hace ese tipo de comentarios, es capaz de matar, de asesinar. Su odio es tan grande que hablan de asesinar, de exterminar a los chavistas después del 7 de octubre. Esa es la gente que está escondida dentro del caballo de Troya llamado Capriles. Este tipo no tiene la capacidad intelectual ni la voluntad para controlar a esta gente. Por eso, lo peligroso no es Capriles en sí, lo peligroso es lo que viene dentro del caballo de Troya. Lo que viene dentro del caballo de Troya si le escupe al pueblo y lo quisiera exterminar. Si por ellos fuese, harían un exterminio de los pobres, de la chusma, de los marginales, como ellos llaman a los excluidos. Capriles no solo es un caballo de Troya, Capriles miente, Capriles finge, Capriles engaña, Capriles no es honesto. El oyente pensará que estamos exagerando, que este vídeo es parte de una campaña sucia de la izquierda contra el candidato de la MUD. Pero ha salido a la luz un documento secreto sobre el verdadero programa de la MUD. En entrevista en un canal de televisión privado, gobernador del estado Anzoátegui, David de Lima, denunció la existencia de un presunto documento que develaría los verdaderos planes económicos del candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, en caso de asumir el poder.
Él nos trae en el día de hoy un documento donde nos va a presentar un supuesto plan económico en caso de ganar, que se aplicaría en caso de ganar el candidato Capriles a las elecciones presidenciales. Bienvenido. ¿Cuál es ese documento? ¿Qué contiene ese documento de Lima? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, aquí estoy en el ejercicio de un derecho. Estoy expresando como venezolano, pero con mucha responsabilidad y alarmado, porque hemos recibido este documento, primeras ideas de acciones económicas a tomar por el gobierno de la Unidad Nacional en el 2013, que contiene un conjunto de ideas en materia económica que yo creo que vale la pena discutir abiertamente con el país y sobre todo que el candidato Capriles diga si está de acuerdo con estas ideas o no. Este es un documento interno de la Mesa de la Unidad, considerado por todos sus integrantes. ¿Lo escribe la propia Mesa de la Unidad? Sí, varios partidos de allí me han hecho llegar bastantes copias, porque ahí hay una situación de malestar y de inconformidad por la falta de discusión de estas ideas. Son ideas que circulan de manera muy hermética y sin garantizar el acceso a la gran mayoría de las fuerzas que allí están. Pero ¿cuáles serían los puntos más relevantes para David de Lima de ese documento? ¿Cuáles serían los puntos más cuestionables? Sí, hay varios que son alarmantes. En primer lugar, sobre la política petrolera, hay un punto que claramente plantea iniciar un proceso de disminución de la participación del Estado en el negocio petrolero. La crítica a la política social que lleva adelante en este momento un gobierno con el que yo he estado totalmente en desacuerdo. Yo he combatido este gobierno intensamente, pero no puede ser que uno, por decir que Chávez pierda las elecciones, entonces se pase para este extremo que implica, por ejemplo, desmontar las misiones. Aquí dice claramente que las misiones son un costo para el país que hay que ir desmontando gradualmente. Aquí dice, por ejemplo, que el subsidio a la vivienda hay que eliminarlo porque es muy caro para el Estado. Aquí dice, por ejemplo, que las gavetas obligatorias de la banca en materia hipotecaria, en materia de turismo, en materia de agricultura, deben ser eliminadas. Aquí dice que hay que ir a un proceso inmediato de sustitución del Estado en la distribución de alimentos, es decir, acabar con Mercal y con Pedeval y esos mecanismos de distribución de alimentos hacia los sectores más humildes de la sociedad. Aquí está un documento que nos llama profundamente la atención y nosotros decimos, bueno, ¿será verdad que Capriles, como dicen sus adversarios, carece de ideas? ¿Que Capriles no sabe hablar o que no tiene facultades para hablar? No, yo conozco a Capriles hace muchos años, fuimos parlamentarios juntos. De hecho, en su discurso ha defendido las misiones. Eso es lo extraño. Cuando Capriles no habla, no es porque no sepa hablar, sino porque aquí hay un doble discurso. Oculta el pensamiento verdadero, que de llegar a ganar las elecciones, desplegaría como política económica. ¿Qué tal el grado de confiabilidad tiene ese documento? Para mí total, porque este es un documento que hemos conversado con mucha gente y me dice, bueno, David, son nuestras ideas. Gente que está vinculada a la campaña del candidato Capriles, esas son nuestras ideas. Yo digo, pero ¿por qué no las dicen? El documento reiteradamente advierte que muchas de estas ideas no se pueden decir antes de las elecciones, porque son ideas que generarían un debate y una polémica muy profunda que pondría en peligro la posibilidad de la victoria. Es decir, hay dos discursos, hay dos pensamientos económicos. Hay un pensamiento económico que se dice para la búsqueda de votos y otro pensamiento económico que es el verdadero, que pretende hacer que la política económica del país vuelva a las manos de dos o tres sectores que la controlaron siempre. Entonces, un grupo importante, gente muy importante, muy conocida del país, vinculada a la oposición,
que hemos arriesgado mucho en la lucha contra el gobierno de Chávez. Estamos, sin embargo, diciendo no podemos votar por esto. ¿Qué dice el propio Capriles? No podemos votar por esto. Es inaccesible. Y hay, como digo, ahí hay un cenáculo hermético que no permite que fluya el debate y que fluyan las ideas. ¿Por qué? ¿Por qué David de Lima dice que hay un cenáculo hermético allí que no permite el debate? Porque de muchas formas se ha intentado hacer ese debate y no hay manera de que se abra, pues. Entonces, decimos, bueno, tenemos un solo recurso, que es decirle al país lo que está pasando. O sea, en verdad hay un pensamiento que se dirige hacia privatizar la gran mayoría de las áreas de la economía, suspender las políticas sociales alegando que tienen un costo muy elevado para el financiamiento del Estado y básicamente algunas actividades que han dado lugar a la participación de otros sectores, por ejemplo los microcréditos, suspenderlos. Las gavetas que ahora permiten inversión en turismo, en agricultura, suspenderlas. Transferir, desmontar todo el poder económico del Estado Nacional a las gobernaciones, pero no para fortalecer a las gobernaciones, cosa con la que estamos de acuerdo, sino que dice claramente para que las gobernaciones a su vez las transfieran a la empresa privada. Hay una verdadera y alarmante convicción de que el Estado tiene que desaparecer prácticamente de la actividad económica. Enrique Capriles no sufrió una conversión religiosa cuando anda abrazando viejitas y tomando niños pobres en sus brazos. No. Capriles finge. Capriles tampoco está en una especie de estado de santidad que lo llevó de la noche a la mañana a compadecerse de los pobres de Venezuela. Tampoco cayó en una conversión religiosa cuando estaba en la cárcel por asaltar la embajada de Cuba. Si al tipo ahora le dio por abrazar a las viejitas de los barrios de Venezuela, solo es por motivos electorales. No es que Capriles ahora sienta pena de verdad por los pobres y las viejitas que él anda abrazando en los barrios que visita. Capriles miente, Capriles finge, Capriles es un oligarca, y, como tal, desprecia al pueblo de Venezuela, Capriles es un caballo de Troya.